Para pararse a hablar a un grupo o a un público no se necesita ser valiente, sino tener el dominio de unas técnicas y de uno mismo. Durante esta exposición sobre técnicas y métodos de comunicación oral, ustedes estudiantes del curso de competencias comunicativas recibirán alguna información sobre cuáles son esos métodos y las formas de dirigirse a un público. Asimismo, se familiarizarán con algunos elementos que necesitan para ejercer dominio sobre grupos mediante la comunicación. Centenares de personas han dicho que cuando pretenden hablar frente a un grupo, hablar y pensar de pie, se asustan, se intimidan, algunos tiemblan, se les seca la boca, otros sienten taquicardia, algunos no pueden razonar con fluidez y la mayoría de ellos suelen desconcentrarse hasta olvidar lo que iban a decir. Inclusive, algunos han manifestado que de sus manos se han ido muchas oportunidades por no haber sido capaces de vencer su miedo a comunicar de pie frente a un público. Durante este espacio haremos entonces énfasis en cómo ganar esa confianza y hablar con éxito frente a una audiencia. Aunque dominar el público y dominarse a uno mismo requiere de mucha práctica y de tiempo, aquí les hablaremos de cómo hacerlo para que ustedes, estimados estudiantes, posteriormente lo puedan realizar. Empezaremos con una breve definición de lo que es la comunicación oral. Simplemente es transmitir un mensaje a través de la palabra hablada, pero con una adecuada expresión o comunicación no verbal. Entiéndase este campo como el conjunto de expresiones que se transmiten a través del cuerpo, es decir, los gestos que acompañan las palabras, los movimientos corporales, el contacto visual, el manejo de la voz, la postura, los gestos, entre otros. Algunos investigadores modernos han encontrado que gran parte del significado de un mensaje se transmite por medio del lenguaje no verbal. Este es el caso de Albert Mehrabian, quien afirma que solamente el 7% de la actitud percibida de una persona se comunica en forma verbal. El restante 93% se comunica no verbalmente, del cual, como observamos en la gráfica, el 38% se transmite por medio de señas vocales. Refiérase estas a la entonación, a la forma como incide el volumen o la fuerza, la velocidad, la calidad de la voz, entre otros, y más de la mitad del mensaje, es decir, el 55%, se transmite por medio de señas faciales, es decir, específicamente por el contacto visual. Y aquí nos vamos a detener un momento, a resaltar definitivamente el papel fundamental que cumple tanto el contacto visual como la mirada a la hora de dirigirnos a un público. El presentador debe tener claro que habla a los ojos de los espectadores, no solo a sus oídos. Es en la vista donde se reflejan cada una de las reacciones del auditorio, es decir, su grado de aceptación o rechazo, tanto del tema como del orador. El contacto visual determina la eficacia de lo que cada uno de nosotros está diciendo, es decir, el grado de convicción que tienen mis propias palabras. Si usted como orador quiere dominar al público y mantener su atención, lo único que debe hacer es mantener un permanente y activo contacto visual con sus oyentes, es decir, para editar cada una de las palabras que usted está diciendo, porque es en el rostro de la audiencia donde usted va a percibir la reacción de su mensaje y va a permitir determinarle si usted le da continuidad al mismo o por el contrario necesita modificar. Antes de dirigirnos a un público es importante que usted tenga claro cuál es su propósito. 3 son los propósitos que se han identificado en este ejercicio de comunicación oral. El 1 es el de informar. En este caso, nosotros como oradores queremos que un público comprenda, sepa o se entere de la información que se le presenta sobre un tema específico. Para ello, entonces, se reconocen 4 tipos de discursos. Son ellos el descriptivo, el de definición, de exposición y el discurso de explicación. En el discurso informativo de descripción, el orador quiere lograr que el receptor reconstruya mentalmente una imagen del objeto, la persona o el evento. En este caso, nosotros debemos lograr que nuestro público visualice lo que queremos describirle. A través del discurso explicativo, nosotros como oradores deseamos que el público comprenda cada una de las etapas de un proceso. Por ejemplo, el proceso de la elaboración de un pastel, el de la formación del Gran Cañón del Colorado, el del funcionamiento de un computador o una calculadora, entre otros aspectos. La comunicación de cualquier mensaje, sea informativo, persuasivo o de entretenimiento, requiere siempre que el receptor entienda el significado de los términos que utilizamos como oradores. Por ello, el discurso informativo de definición tiene como objetivo precisamente que el público logre entender el significado de un concepto.
Para finalizar, tenemos el discurso expositivo. En este discurso nosotros queremos o deseamos que la audiencia conozca algún aspecto de un tema en particular. En este caso, el discurso que se conoce como la conferencia informativa, el orador usa una descripción, a la vez define y hace una explicación para poder exponer el tema. Un segundo objetivo a la hora de dirigirnos a un público es el de persuadir. En pocas palabras, nos dirigimos a modificar la conducta del público o motivarlo a que genere algún tipo de acción y cambie alguna forma de pensar. Persuadir no es una tarea muy fácil. Cuando nosotros hablamos de este concepto, fundamentalmente mencionamos que es el intento consciente por parte de nosotros como oradores de formar, de reforzar o cambiar cualquier actitud, cualquier tipo de creencia, de opinión, de percepciones o conducta de las personas. ¿Cómo se logra? Aristóteles dice que la clave del éxito para lograr este tipo de objetivo es el carácter personal del orador. En sí, cuando se presenta su discurso de tal forma que hace pensar a un público que merece toda la confianza. Generalmente nosotros tratamos de persuadir cuando hablamos con alguien, con nuestros padres, al buscar convencerlos frente a un permiso, con el profesor cuando nos dé la oportunidad de presentar un trabajo y en diferentes circunstancias realizamos ese ejercicio. Sin embargo, cuando nos dirigimos al público es importante tener claro que debemos utilizar un conjunto de estrategias desde las verbales hasta las no verbales que nos permita llegar directamente a ellos. Aristóteles habla de algunas formas de persuasión vitales a la hora de lograr este objetivo con la audiencia. Uno es el etos o carácter de la personalidad del orador. Los discursos adquieren una fuerza especial y natural que va de acuerdo precisamente con la personalidad de nosotros mismos. Nuestro modo de hacer las cosas, la forma particular de ser, todo influye para ganarnos el auditorio y ganar su confianza. Por eso, ojo, estudiantes, el carácter es importante. Sin embargo, no confundamos, el carácter no es levantar el tono de la voz ni llegar molestos ante el público. El carácter es el grado de confianza que yo transmito en cada una de las palabras, la forma como hago llegar y generar cierta actitud frente al público con relación a mis sentimientos y a la reflexión. Otro aspecto, otra forma de persuasión, la menciona también Aristóteles, es el pathos. Consiste en la capacidad que yo tengo, además de transmitir palabras, de generar emociones, llevar al auditorio mediante mi discurso a experimentar varios sentimientos. Este medio de persuasión es muy efectivo y es muy importante, pues transmitimos ideas que logramos que motiven al público y genere y despierte ciertas emociones. Tenemos el propósito de entretener, que en pocas palabras es amenizar el tiempo. Bueno, con el propósito del orador es importante que éste analice y conozca a la audiencia a la cual va a dirigir su discurso oral. Con la finalidad entonces de preparar un discurso persuasivo, el orador debe saber más sobre su público que para preparar un discurso informativo. Para el discurso informativo es importante que nosotros conozcamos las características demográficas de su público y además su nivel de preparación con respecto al tema que vayamos a desarrollar. Sin embargo, para el discurso persuasivo, nosotros requerimos mucho más información sobre el tipo de público al que nos vamos a dirigir, ya que el objetivo de este tipo de discurso es guiar al público a que acepte una recomendación o a que emprenda una acción, para que se motive a responder de la forma que recomendamos cada uno de nosotros. Por esto es indispensable saber cómo piensa, cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus creencias, sus actitudes y sus valores. De esta manera, entonces nosotros lograremos a partir de estas características nuestro objetivo, que es generar alguna modificación. Estos aspectos en particular nos permiten entonces recomendar y aumentar en cierto grado la probabilidad de que esta recomendación sea aceptada. Vamos a pasar ahora a los métodos de la comunicación oral. Existen 4 métodos que usted puede utilizar a la hora de dirigirse a un público. El más común y el frecuente es el método improvisado. Es muy probable que los discursos que presentamos más a menudo sean improvisados. Cuando respondemos, por ejemplo, al maestro de clase, cuando damos nuestro punto de vista sobre determinado tema en una sobremesa, o cuando nos preguntan cómo nos fue en vacaciones y hablamos de forma más relajada, más preparada.
Es muy probable que los discursos que presentemos más a menudo pues sean los improvisados. Cuando respondemos, por ejemplo, al maestro de clase, cuando nos hacen una pregunta o un punto de vista sobre un tema específico, en este caso damos nuestra opinión, cuando nos preguntan sobre nuestras vacaciones, hablamos generalmente sin preparación y de manera improvisada. Sin embargo, suele ocurrir que cuando improvisamos, nosotros nos cuestionamos y dudamos a veces de esa intervención. Queremos entonces o nos sentimos que lo que quisimos, los que queríamos expresar, pues simplemente no lo hicimos de la manera como quisiéramos. La práctica en la comunicación improvisada tiene ese objeto, de ayudarnos a ser más efectivos en aquellos momentos en los que nosotros queremos comunicar o transmitir una idea, ya sea de manera breve o directa. Podremos entonces haber logrado el efecto deseado que nosotros queríamos con ese encuentro, ya sea de tipo social, informativo o persuasivo. Cuando nosotros dirigimos un discurso improvisado, manejamos una calidad de información mínima. Sin embargo, es preciso tener en cuenta algunos aspectos importantes. Nos aconsejan, entre muchos otros, preparar un esquema con relación al tema, hablar del ayer, de hoy e improvisar sobre el futuro. Eso sí, teniendo un conocimiento anterior con relación pues, al tema que nosotros estamos desarrollando. Fletcher nos sugiere algunos elementos para tener éxito al usar esta forma de comunicación improvisadas. Sugerencia que nosotros tenemos que tener en cuenta pues, para hacer este ejercicio más efectivo. Conócete a ti mismo, identifica tus logros, lo que estás haciendo y relaciona esta información con tu situación actual para predecir posibles ocasiones en que te podrían buscar para expresar tu opinión. Asimismo, mantente al tanto de los últimos adelantos en tu área de estudio, de interés profesional o de trabajo y relaciona esta información con el medio en que te rodea, ya sea tu organización, tu comunidad, el Estado, la nación o con otras naciones. Sé consciente siempre de tu entorno, de tu contexto. Por último, ten disponibles algunas buenas anécdotas o algunos comentarios siempre listos para sacar de tu bolsillo. En relación a la organización específica de este tipo de comunicación, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Empieza por un comentario que llame la atención. Al principio de la improvisación presenta una aseveración directa y definitiva sobre tu punto de vista. Al desarrollar tus comentarios emplea una secuencia lógica, la secuencia lógica más fácil de usar en una situación de comunicación de este tipo, que es la improvisada. Es la organización según de pronto tu tiempo. Hablamos de un esquema del ayer, de hoy, del futuro. Asimismo, debemos nosotros prepararnos para presentar por lo menos 2 apoyos o datos específicos referente a la observación que hemos hecho o al comentario. Es importante que relacionemos esos comentarios con las opiniones o puntos de vista de otras personas que hayan hablado antes de tu intervención. No te apresures, acuérdate que te están pidiendo tu opinión. La expectativa del interlocutor es que darás una opinión. Generalmente no hay un discurso preparado, eso es claro, y quieres solamente escuchar tu opinión informada y tendrás la suficiente paciencia para permitirte, obviamente, formular. Un método muy usual para dirigirnos a un público es el denominado manuscrito o leído. Es el que se realiza a partir de una lectura. Se lee el discurso y se suele utilizar con frecuencia en los actos protocolarios, en sesiones, por ejemplo, del Congreso, o en eventos puntuales que exijan la precisión de los datos, ya sean estadísticos o palabras que deben relacionarse con detalles para no ser mal interpretadas. El discurso leído permite entonces un lenguaje muy exquisito, preciso y de calidad. Comúnmente genera presentaciones menos tensas, pero también menos extensas, y permite mayor fluidez y tranquilidad, sobre todo en aquellos oradores que definitivamente no logran vencer su pánico escénico. Leer, sin embargo, tiene también sus puntos claves, porque si no se convierte en un método que ofrece diferentes desventajas, como por ejemplo se pierde el principal recurso comunicativo como es la mirada, el contacto visual, que como lo dijimos anteriormente desempeña un papel muy importante. Esto conlleva pues a disminuir el interés del receptor y en cierto grado a perder la credibilidad frente al orador. Es importante que tenga en cuenta entonces no dejar de lado algunas recomendaciones. Si su discurso va a ser leído, ojo, no pierda el principal recurso, como lo mencionamos, que es el contacto visual y la mirada. Ello requiere entonces una debida preparación. El leer no significa tampoco improvisar, significa tener conocimiento del tema y manejar de la mano con la mirada el conjunto de signos de puntuación oral que le dan cierta tonalidad, vocalización, ritmo y velocidad a las palabras que estoy comunicando.
Recuerde, al escribir el discurso hay que tener en cuenta que la gente capte con claridad lo que usted está leyendo. No es lo mismo escribir un periódico y un artículo y ser leído. El discurso debe transmitir un mensaje sencillo, claro y preciso que facilite por parte de nuestro auditorio ser interpretado. Este tipo de discurso es un tipo de comunicación que poco es utilizado, pues cuando no es adecuadamente transmitido tiende a ser un fracaso, pues se cae en la monotonía. A pesar de ello, pues como lo dije anteriormente, ofrece muchas ventajas, pero es importante realizar una buena preparación. Son algunas recomendaciones que usted debe tener en cuenta si va a realizar un discurso leído. Diseñe un bosquejo en la fase de preparación. Recuerde siempre que escribe para oyentes. Practique la lectura de su mensaje en voz alta tantas veces como sea necesario para que haya ganado un tono habitual. Entienda el contenido de la lectura para que utilice expresiones que se complementan con el lenguaje no verbal y así fortalecer el significado. Dele mayor énfasis a unas palabras sobre otras. Observe varias palabras adelante para que se pueda visualizar su auditorio en cada frase y establezca el contacto visual. Asimismo, practique una lectura narrativa e interpretativa. Cuando usted lee adecuadamente, lee con pausas, ademanes, varía la voz, puede que este método sea efectivo y una excelente estrategia. Si usted lee con pausas, ademanes, varía la voz, puede que este método llegue a ser excelente y efectivo. En el terreno se ha destacado siempre el mexicano Carlos Fuentes. Él es escritor y en el año de 1980 precisamente tuvo en vilo a un auditorio de 600 personas con la lectura de un discurso sobre la literatura mexicana de la Revolución. Estos son métodos que podemos adaptar, que podemos utilizar, pero que si lo hacemos de manera efectiva, logramos nuestro objetivo comunicativo. Todo es el memorizado. Este método exige un requisito indispensable y es poseer una amplia capacidad de memoria. Algunos experimentan dificultades para pensar frente a un público y pues acuden a este método que puede ser a la vez ventajoso pero presenta algunas desventajas. Es ventajoso siempre y cuando pues nosotros desarrollemos la habilidad, pues manejan una precisión idiomática, desarrolla el tema de manera cuidadosa y hay un manejo artístico de la palabra. Sin embargo, son más evidentes las desventajas, pues a cada uno nos ha pasado que se nos olvida una palabra o una frase y enseguida se nos olvida todo el discurso. También hay una dificultad al cambio. Quizás hacer una exposición tan rígida y poco espontánea, pues no se presta a interrogantes o a improvisaciones, es decir, no se puede dejar llevar por las circunstancias. Carece de frescura y cierto grado de naturalidad por parte del orador y exige, lo fundamental, mayor tiempo en la preparación y entrenamiento. Si usted desea memorizarse su discurso, apréndaselo inmediatamente antes de dormir. Algunos expertos dicen que podemos tomar algunas sesiones cortas en una o más semanas y es más efectivo practicar en periodos cortos. No hay que forzar tampoco la mente, pero sí es indispensable que en la misma medida que usted va leyendo para memorizar, vaya de la mano interpretando. Entonces relájese, despójese de toda su ropa, empillámese, acomódese, esté listo para dormir, realice una lectura de cada sesión, pero asimismo, hacia las 4 de la mañana, vuelva a retomar la lectura, ya con la dinámica en el proceso de memorización, y usted se sorprenderá que la mente capta toda la información que usted le está transmitiendo. Sin embargo, el consejo es, si usted no logra dominar el público, es mejor que lea su intervención y no la memorice. En el libro sobre Así se habla en público de Germán Díaz Sosa, se narra la historia del señor Winston Churchill. En su primera intervención ante el Parlamento inglés, él se había aprendido el discurso de memoria y al momento de la intervención se le olvidó la tercera palabra, lo que lo dejó con la imposibilidad de seguir. No le quedó más remedio que dar las gracias y despedir. Con esto, estimados estudiantes, dejamos claro que la mejor opción no es memorizarse el discurso, no es aprendérselo. Tenemos otras estrategias, otros métodos, pero igual es importante seguir practicando y practicando. El método de presentación que podemos utilizar es extempore. En este caso, nosotros como oradores tenemos tiempo después de haber preparado el tema con el debido material y el propósito identificados. Aquí nosotros estamos provistos de un conjunto de ayudas audiovisuales, verbales y un bosquejo o guía en el que podemos estructurar nuestra exposición. Este es el sistema más adecuado para hablar en público porque pues, nos va a permitir tener una mayor integración
con nuestro público receptor. Utilizamos en este caso un lenguaje más directo, más relajado, más conversacional y vivo. Nos permite mayor fluidez, flexibilidad y naturalidad, porque también a la vez podemos introducir modificaciones de última hora, ya que nos ofrece la oportunidad para hacer un diálogo más espontáneo, dado que nosotros podemos hablar y pensar de pie, manejando adecuadamente el conjunto de expresiones no verbales. Después de tener bien definido nuestro objetivo y el método que vamos a utilizar para llegar a nuestro público, el siguiente paso es la planeación de nuestro discurso. Ello se enfatiza en 3 pasos fundamentales. El primero, la introducción, el desarrollo y finalmente la conclusión. Es importante que nosotros tengamos claro un esquema mental del camino que vamos a seguir, saber por dónde vamos a avanzar y la forma en que vamos a concluir. Vamos a hablar del inicio. El momento más difícil para todo orador es comenzar, pues tiene la función de captar la atención del público y para ello nosotros debemos ponerle toda la energía necesaria. En la misma medida que yo irradie ese entusiasmo, esas ganas de contar, en esa misma dinámica nuestro público también estará a la expectativa y tendrá todo el interés para escuchar y recibir nuestro mensaje. Después entonces de nosotros practicar y practicar demasiado sobre el desarrollo del tema, la tarea siguiente es enfrentar y dominar a aquel público. Miguel Ángel Cornejo, considerado uno de los mejores conferencistas latinoamericanos y que más se escucha en el mundo, dijo en cierta ocasión: pienso que los 2 o 3 primeros minutos son los más difíciles de una charla, pero luego y durante su desarrollo es como correr un automóvil. Hay un gran temor al iniciar, pero también se siente un gran placer para quien disfruta de la velocidad. Frente al grupo, una vez frente a él, el entusiasmo y la pasión lo lleva a uno. Esa es sin lugar a dudas la clave del éxito, el entusiasmo y la pasión por el tema que vamos a desarrollar y la forma como vamos a compartir y satisfacer unas necesidades del público. Pasemos a hablar de esos primeros 20 segundos que son cruciales en el desarrollo de nuestra charla. Hablemos del temor. Definitivamente el principal antídoto contra el temor es el dominio del tema. Usted debe estar bien preparado, prepararse para la audiencia, es decir, dominar el tema, haberlo investigado y utilizar y adecuar todos los recursos necesarios para dirigirse a ese público. Después de que usted ha estructurado su discurso y, como lo dije anteriormente, ha preparado y practicado el tema, la ansiedad y el temor se irán poco a poco aislando de su cuerpo. La ansiedad y el temor o el miedo a hablar en público es algo inherente en cada uno de nosotros. De hecho, la ansiedad es buena. Esta ocurre porque el cuerpo y la mente se están preparando para afrontar su intervención. La ansiedad es sinónimo de respeto al auditorio y sirve porque precisamente nos brinda esa energía necesaria e inicial. Después ella se va canalizando y se convierte en un aliado de nosotros. Es bueno manejar la ansiedad, pero no hay que dejarse paralizar por ella. Ojo con esto, es importante conocer el tema del que se va a tratar, de qué se va a hablar. Presentarse a un auditorio da miedo, pero preparado es presentarse de una manera más abierta, más relajada y definitivamente usted tendrá claridad y se dejará llevar por esa conversación y el mensaje que está transmitiendo. Si usted, por el contrario, no sabe lo que va a decir, no tiene un plan mental o escrito y no domina el tema, pues puede contar con la certeza de que permanecerá ansioso e inseguro durante toda su exposición. No se convierta en obstáculo de usted mismo. Ante la ansiedad, nosotros como oradores tenemos 2 opciones. O nos dejamos llevar por los nervios y el temor y la mente se bloquea, o simplemente utilizamos esta ansiedad para canalizar nuestras energías y arrancar con todo el entusiasmo. Enfrente sus temores y láncese al ruedo, pero para lograr esa seguridad y confianza se necesita dominar el tema. Recuerde, la seguridad intelectual da seguridad física y la seguridad física, seguridad psicológica. La ansiedad es un viento que apaga la lámpara de la mente. Tenga esto siempre claro. Es posible liberar la mente y el cuerpo del nerviosismo. Proceda con confianza. Piense que si está parado allí es porque tiene cosas importantes que decir. No se concentre en usted mismo, porque enseguida distraerá su atención en la forma como lo ven los demás. Tampoco se concentre en el auditorio, porque si lo hace, esto aparecerá ante sus ojos como un monstruo de 2 cabezas, botando fuego por todas partes. Lo importante entonces es concentrarse en el tema, y ya verá cómo se domina a sí mismo, y ese monstruo se verá cada vez más pequeño e inofensivo. La práctica es fundamental. Realice varios ejercicios.
Por ejemplo, practique el discurso frente al espejo, utilizando la clave del éxito, que en este caso es el contacto visual. En la parte de vocalización, recite todo su discurso haciendo uso de apoyos verbales y audiovisuales, los que van a complementar su trabajo. Para identificar las muletillas es importante que usted grabe su discurso cuando lo está practicando. Ello le permitirá identificar cada uno de los errores que usted comete a la hora de hablar. Hay un aspecto importante que usted debe tener en cuenta y es la actitud. Debe mirar que su actitud sea por un lado efectiva y por la otra afectiva. ¿Cuándo es efectiva? Cuando nosotros podemos adecuar nuestro mensaje en un canal o un medio apropiado, siendo claros, precisos y sencillos en el mensaje que estamos transmitiendo a nuestro público. Siempre trate de que su vocabulario enriquezca a la audiencia, mas no lo confunda. En caso de que utilice palabras complejas, es importante que los conceptos y definiciones de la misma. Maneje el mismo idioma. Analice la efectividad de su mensaje. Utilice siempre el contacto visual. Como lo dijimos anteriormente, ello le permitirá analizar si su mensaje está llegando con la misma claridad con la que usted lo preparó. Conferencistas que logran un estatus tanto profesional como social. Ello no implica que yo como orador no sea humilde y sencillo. Es importante que cada uno de nosotros ganemos la simpatía del público, de nuestra audiencia. Lo importante es hacer que nos entiendan, más no que nos admiren. Cuando logramos buenos niveles de simpatía con el público, ello pues generará como resultado un diálogo informal, agradable y espontáneo. Maneje siempre una actitud receptiva que le permita lograr ese acercamiento positivo. Está allí al frente para ofrecer un servicio y compartir sus conocimientos. Está para que lo entiendan y, como lo dije anteriormente, no para que lo admiren. Quizás uno de los defectos más grandes que puede tener un orador es la arrogancia y la prepotencia. Recuerde, ante la arrogancia obtendremos un público totalmente apático. El valor de comunicar nace también en la misma medida que somos humildes y sencillos. Hay que hablar para proporcionar información, conocimientos y no para impresionar. Nunca actúe agresivamente ni rete a su público. De hecho, este enseguida actuará apático ante su intervención. Otro aspecto que tiene que ver con la actitud es el entusiasmo. Preparar la audiencia significa hacer un calentamiento, lo que nosotros llamamos un masaje emocional. Es entonces necesario para que tanto uno como orador y la audiencia se sientan a gusto con el desarrollo de la presentación. Significa suavizar los espíritus y relajar tanto a los participantes como a nosotros, como lo dije anteriormente, como oradores. Para Ron Wolf, preparar la audiencia es un arte. Es como un masaje emocional que incita a los sentidos para responder con entusiasmo al mensaje transmitido. El entusiasmo es muy importante en la comunicación oral. Es una de las principales estrategias para atraer el público porque el entusiasmo entusiasma, es contagioso. Hay que empezar por convencerse a sí mismo. Quien no es capaz de convencerse a sí mismo, no es capaz de convencer a los demás. Si no hay entusiasmo, habrá fracaso y derrota. Un orador pobre de espíritu está condenado al fracaso aun cuando tenga 50 enciclopedias grabadas en la memoria. Hay que comunicar con emoción. Un mensaje no solo debe llegar a la cabeza, también debe llegar al corazón. Debe contar con los sentimientos y apelar a esa sensibilidad que hay en todo ser humano. Hablar con entusiasmo es hablar con ganas. ¿Con ganas de qué? De vencer una idea, de preguntar, de socializar, de transmitir un conocimiento y compartir. Cuando la gente está plenamente convencida de lo que está diciendo, logra el comienzo de una excelente comunicación oral. Sea natural, sea usted mismo, no imite a nadie y no sobreactúe. Actúe sin máscara. Es la clave del éxito para convencer. Oratorios no comen gente. Láncese siempre que tenga la oportunidad. Ojo, entre más practique y se decida a participar, más irá adquiriendo el dominio sobre sí mismo y sobre su público. Pasemos ahora al inicio. Hay que planear cómo atraer al auditorio. Para ello se recomienda utilizar algunas estrategias que son importantes. Debemos tener claro que la introducción debe ser sincera. Se gana o se pierde un público con las 5 primeras frases. Usted puede comenzar expresando sincero placer por la presencia del grupo de personas, ya sean destacadas o no. Por ello es importante conocer y analizar la audiencia ante la cual usted va a dirigir su conferencia. Eso le dará la firmeza de que su mensaje será efectivo, pues adaptará su discurso a unas necesidades de acuerdo a ese público específico. Igualmente es importante conocer con anterioridad el salón donde dictará la charla. Debe tener en cuenta aspectos como la iluminación, la calidad del sonido, los equipos que va a utilizar. Haga una breve presentación personal.
Un saludo de bienvenida será un buen inicio. Puede hablar sobre el tema, justificarlo, haciendo énfasis en los subtemas que acompañarán a manera de resumen. Otra estrategia que usted puede utilizar es formular un interrogante, una pregunta, para poner a pensar al auditorio sobre el tema. Asimismo, es ideal utilizar una cita textual, una frase célebre que genere impacto ante el público. El hecho de narrar anécdotas o historias también es una tarea muy interesante. Adicional a ello, los chistes también forman parte de este conjunto de estrategias que usted, señor orador, puede utilizar a la hora de dirigirse a un público. Los chistes no deben hacerse a la ligera. Para un humorista, utilizar esta estrategia pues será ideal para captar la atención del público. Sin embargo, tenga mucho cuidado, pues si no es bueno contando, es mejor que no lo haga, pues quedará en ridículo y esa introducción será entonces el comienzo de un fracaso. Si no sabe contar un chiste, utilice absurdos, por ejemplo, exagerando acciones que generan risa. La verdadera inteligencia consiste en reírse de uno mismo. Exagere algunos defectos, por ejemplo, físicos. Decíamos que la narración es importante con relación a las anécdotas. Es una buena estrategia porque podemos narrar hechos relacionados con el tema, con nuestras propias experiencias o la experiencia de los demás. Esto se convierte en una buena herramienta, ya que todos somos curiosos y nos gusta que nos cuenten cosas, así sean ficticias. Las anécdotas entonces van a surgir mientras que yo estoy al frente desarrollando mi discurso, recuerdo y revivo y miro hacia adentro y saco entonces aquellas historias que pueden servir para la exposición. Cuando se narra, se cuenta con lujo de detalles, se pone pausa y se le da ese toque de misterio. Un poco de lo que debemos hacer en esos 120 primeros segundos. Ahora mencionemos lo que no es aconsejable. No empiece la conferencia probando el sonido o revisando los equipos. Esta es una labor que a usted, como orador, no le corresponde. Estas acciones causan cierto desconcierto y distraen negativamente al grupo. Tenga siempre listas sus notas, las ayudas audiovisuales. Nunca tenga en las manos fotocopias ni una cantidad determinada de hojas. Trate de organizar y estructurar su discurso a través de las guías o de las fichas. Es más propicio que en sus manos se encuentre una ficha que un conjunto de hojas. En las fichas, usted puede plasmar una estructura del discurso con relación al orden de ideas que va a desarrollar. Esto le permitirá, como su nombre lo dice, ser una guía y orientación para que logre desarrollar armónicamente su discurso. Nunca asuma responsabilidades por el estado de los equipos. Asimismo, si se equivoca, nunca pida disculpas. En cierto grado usted pierde credibilidad. No irradie inseguridad, pues el público le responde en esa misma medida. Si su discurso se torna monótono, bajo de emotividad, el público se torna aburrido y tiende a distraerse. No grite nunca para llamar la atención. No hable con rodeos. Lo hemos dicho, sea directo. Grite nunca para llamar la atención. Trate de manejar una voz adecuada, propicia para el auditorio y para el contexto, es decir, el escenario donde está desarrollando su charla. Es importante manejar tonos adecuados y sumarle a ello el ritmo, la velocidad y obviamente el volumen. No hable con rodeos, sea directo y vaya al grano. Es común que ante los nervios, pues nosotros como oradores tendamos a no ser directos y girar en torno a la misma idea. Mucho cuidado con esto. No sea arrogante, asuma una buena actitud, sea natural, dialogue con el público, no sea rígido en su discurso, no sobreactúe y no trate, como lo dijimos anteriormente, de copiar expresiones no verbales de los demás. Cada orador tiene su propio lenguaje del cuerpo, el cual se debe adaptar a su discurso. Después de la introducción viene la segunda fase y es el desarrollo. Para ello se deben utilizados los recursos necesarios que permitan, al lado de las intervenciones verbales, comprender y entender el mensaje. Entre ellos encontramos los apoyos tanto verbales como audiovisuales. Igualmente usted también se puede ir fortaleciendo de aquellos apoyos verbales que utilizamos al comienzo. La dinámica y la profundización del tema está en utilizar citas textuales, ejemplos como datos estadísticos si es preciso, lecturas de artículos, testimonios, anécdotas, frases célebres. Por ejemplo, en el momento de realizar la lectura de un artículo, usted puede
emitirle al público que se dispone a realizar la lectura de un artículo de un periódico y posteriormente su misión será analizarlo y direccionarlo hacia el discurso que está realizando. Igualmente podemos utilizar las ayudas audiovisuales, que como su nombre lo dice, son una ayuda, son un apoyo tanto para el orador como para el público. Para el público, para profundizar en el tema y darle una dinámica más atractiva a la charla que estamos realizando, y para el orador le permite también relajarse, pues el auditorio está concentrado en el conjunto de imágenes o apoyos que usted está utilizando para socializar su mensaje. Encontramos los objetos, las maquetas, las fotografías, las gráficas y las grabaciones que son útiles para este ejercicio. Tenga en cuenta que si va a pasar objetos o fotografías ante el público, que lo haga en el momento propicio y no que sirva como un distractor a la charla que usted está realizando. Con relación a las herramientas tecnológicas, existen diversas herramientas que están ayudando y complementando bastante el ejercicio de la comunicación oral. Está el video BIM, los tradicionales acetatos, los opacos y las carteleras. Con relación al video BIM, programas como PowerPoint o Prezi están siendo en este momento utilizados para estructurar el discurso, acompañado de gráficas, de imágenes. Recuerden que una imagen vale más que 1000 palabras y obviamente es una estrategia ideal para llegar al público. No cargue nunca su diapositiva con letra, lo que nosotros llamamos una diapositiva ladrilluda. Ojo que la exposición la está realizando usted, la exposición no es la misma diapositiva. Trate de manejar tamaños acordes con el público, con la cantidad de personas que están en el auditorio, que el último perciba la información que se emite a través de la diapositiva. Así, en la misma medida, maneje contrastes propicios, haga una combinación lógica de los mismos. Si tengo un fondo oscuro, pues trate de combinarlo con un fondo de letra claro, que no se pierda ni la letra y obviamente la función, más que ser una ayuda de la diapositiva, se va a convertir en este caso en un obstáculo. Trate, si así lo quiere, de organizar su diapositiva con estrategias de comprensión de lectura, como por ejemplo un mapa conceptual, un cuadro hipnótico, un mapa de ideas o un mentefacto. Siempre que usted relacione gráficas o tablas o ecuaciones, debe tener claro cuál es su objetivo si están allí puestas. Debe tener una clara explicación de lo que significa cada una en torno al mensaje que está comunicando. Suele suceder que nosotros, cuando estamos pronunciando nuestro discurso, de repente nos quedemos sin saber de qué estamos hablando. Lamentablemente, en ese momento quedamos en blanco. Es lo que nosotros denominamos el telón negro. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Quedarse mirando con ojos asustados al auditorio y adicionalmente rascarse la cabeza? Pues no. Si obviamente usted domina el tema y cae en el telón, usted solo necesitará apenas de 10 a 15 segundos para retomar el hilo o secuencia de su comunicación. Durante este lapso, retome entonces la lectura de su bosquejo. Puede incluso dirigirse hacia el lugar donde está el agua, beber un poco y en la mente sintetizar lo que ha transmitido. Si no logra su objetivo o restablecer la conferencia, puede realizar los siguientes pasos. Pregunte al público si está entendiendo el tema o pídale que haga un comentario de lo que ha visto hasta el momento. Invite a sí mismo a realizar una pregunta. Los aportes le ayudarán entonces a encontrar el camino. ¿Qué es mejor, quedarse callado observando nerviosamente al público sin decir una palabra? No, más bien reflexione, hágalo con toda la prudencia y con toda la habilidad y el público en este sentido no notará. La repetición de lo que acaba de decir es importante y lo hará ver así con otras palabras. Vamos al tema de la conclusión. Un buen conductor se conoce en el arranque y en la frenada. Igualmente un buen orador se conoce en la forma en la que comienza y cómo termina su discurso. Ojo estudiantes, no quiero las siguientes expresiones. Y ya terminé, no más. El objetivo de la introducción es captar la atención del público. Una buena conclusión debe generar entonces la misma emoción. Por eso debemos culminar nuestra charla con broche de oro, es decir, con una conclusión que sea atractiva y llamativa, que quede al lado de lo transmitido en el sentir del receptor. Puede escribir el final de discurso y memorizarlo, con algunas frases o citas textuales, o haga un breve resumen de las ideas más fundamentales durante su exposición. Una buena conclusión también puede estar acompañada de un interrogante que invite al público a la reflexión. Ojo, a la reflexión, no a dudar más ni a cuestionarlo más. ¿Qué no debemos hacer al finalizar la exposición? Decir palabras como para finalizar, por último, o para no extenderme más.
Asimismo, como no somos una cinta que se acabó y ya, nunca terminemos en seco, sin saber por parte del público que ya culminamos nuestra intervención. No recoja sus implementos mientras que concluye. Esto le resta interés e irradia en el público falta de respeto. No se vaya sin decir nada. Estas son algunas de las cualidades principales que debe tener un orador. Sea honesto, la gente cree en quien habla, maneje la convicción. Si usted está convencido del tema, logrará convencer obviamente al público de lo que le quiere comunicar. Hable con entusiasmo, con ganas de compartir un tema, sea firme y tenga claro siempre un propósito a la hora de dirigirse al público. Un buen tema debe ser bien preparado, debe tener coherencia y cierta calidad de transmisión. Estas son algunas de las cualidades principales que debemos tener como buenos oradores. La honestidad. Ojo, la gente siempre cree en lo que usted está hablando. La convicción. Si usted está convencido del tema, logrará en esa misma medida convencer a su público. La emoción, lo hemos reiterado, hable con entusiasmo, con ganas de compartir un tema, sea firme, sea decisivo, tenga siempre claro su propósito. Analice siempre la actitud del público. Ello le permitirá, como lo dijimos anteriormente, saber si está siendo entendido o no. Un buen tema debe ser bien preparado, debe tener coherencia y calidad en su transmisión. Un buen orador asimismo es capaz de ser creativo a la hora de transmitir sus ideas. Logre su objetivo. La sencillez es su mejor aliado. Ofrezca un servicio comunicativo con gusto, con amor a ese tema y a su público. Estos son algunos tipos de conferencistas u oradores en los que usted no se puede convertir. El declamador. El declamador es aquel orador que se dirige al público con el único deleite de escuchar su voz. Habla y habla y habla sin importar si está siendo claro y percibido su mensaje. No mantiene un contacto visual, sino que simplemente se caracteriza por declamar y culminar su presentación. Que no lo comparen con un grillo. El grillo es aquel orador que por no tener una coherencia, ni claridad, ni dominio del tema, simplemente salta de una idea a otra, dejando inconcluso el desarrollo de su mensaje. El grillo es aquella persona que puede estar memorizando un discurso con las palabras exactas sin llegar a interpretarlo, y el resultado definitivo es que genera más confusión entre el público. Que no lo comparen con el gimnasta verbal. El gimnasta verbal es aquel orador que se deleita simplemente comunicando palabras densas con difícil significado que genera cierta dificultad de interpretación en la audiencia. Ojo con eso, la claridad y la sencillez son importantes a la hora de transmitir un mensaje al público. Que no lo comparen con el murmurador. El murmurador es aquel orador que, con el simple afán de querer culminar su exposición oral, habla en tono bajito para no ser detectado por el público. No se convierta en el encogido, aquel orador introvertido que usualmente pierde la mirada hacia el techo, hacia el frente o hacia el piso, encoge el cuerpo o coloca las manos en el bolsillo. El encogido se caracteriza por ser tímido y no tener la capacidad de mirar fijamente al público. Por otro lado, vamos a hablar de las muletillas. Las muletillas son frases que comúnmente nosotros repetimos como hábito cuando realizamos un discurso oral. Son frecuentes en los estudiantes, pero también son evidentes como recurso oral en los docentes o en los profesionales. Para algunos se convierte en un apoyo, porque cuando yo estoy comunicando en voz alta, lo que hago a través de las muletillas es unir o enlazar una idea con otra. Sin embargo, las muletillas también son un obstáculo. Cuando las hacemos inconscientemente, estamos denotando nervios y ansiedad. Ojo, es importante que usted se escuche. Si no es consciente de la cantidad de muletillas que utiliza cuando se dirige al público, realice el siguiente ejercicio. Tome una grabadora y realice su discurso oral. Posteriormente, escúchese e identificará el conjunto de muletillas que usted suele utilizar. Sea consciente de ellas, haga un segundo ejercicio y en esa misma dinámica, poco a poco, usted irá eliminando cada una de las muletillas. Otro consejo son las pausas vocalizadas. Guarde un lapso de 1 a 2 segundos de silencio mientras que conecta una idea con otra. Simplemente, si es consciente de que va a emitir una muletilla, guarde en ese mismo sentido la brevedad de un tiempo para continuar desarrollando el discurso. Y los dejo con esta frase de reflexión. Mao Zedong decía: vivir no consiste en respirar, sino en obrar. Gracias.